Buenos días, aula 92, Pre-San Marcos. ¿Se escucha el audio? Por favor, ¿me confirma? Buenos días a todos. ¿Se escucha el audio? Aló, aló. Buenos días. ¿Se escucha el audio? Gracias. Gracias, Minaya. Buenos días, Jean-Pierre. Buenos días, Juliana, Angie. Buenos días, Edith. Y buenos días a los que están presentes. Estamos comenzando con 26 estudiantes de 8 a.m. Debemos siempre ser puntual, ¿ya? La puntualidad debe ser parte de nuestra vida. Tema desarrollado. Buenos días, Lucas. Tema desarrollado. ¿En qué latitud? La pregunta es, ¿en qué latitud predomina la alta biodiversidad? ¿En qué latitud? Por ejemplo, alta latitud, latitud media o baja latitud. ¿En qué latitud predomina la mayor biodiversidad? Lucas plantea baja latitud. ¿Qué dicen los demás? Zona con mayor biodiversidad a nivel mundial. Ana Quirós reafirma y Ampierre reafirma baja latitud. Solís. Muy bien, chicos. Correcto. La zona de mayor biodiversidad son zonas de baja latitud. Espacio entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Muy bien. Es la respuesta. ¿Y qué es bioma? ¿A qué se refiere este término bioma? Bioma es vida. Bioma, vida. Y respondes así. Bioma es comunidad de plantas y animales. Es flora y fauna. Y la alta biodiversidad en flora y fauna corresponde a zonas de baja latitud. ¿Ya? La semana anterior, en el año de 1992, la ONU convocó pues a una cumbre de la Tierra. Participamos. ¿En qué lugar fue la cumbre? ¿En qué lugar fue la cumbre? ¿Respuesta, chicos? Muy bien, Lucas. La cumbre fue en Río de Janeiro, Brasil. Y al finalizar la cumbre se firmaron un conjunto de documentos. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿sí? Y otro documento fue Agenda 21. ¿A qué se refiere Agenda 21? Memoria de corto plazo se explicó la semana anterior. Agenda 21. Agenda 21. Agenda 21. Agenda 21. Respuesta. Buenos días, Luna. Agenda 21. Muy bien, Quirós. Desarrollo sostenible. La intersección entre naturaleza, sociedad y actividad económica es desarrollo sostenible. Agenda 21 fue reemplazado por Agenda 2030. Agenda 2030 es el que está vigente en el año 2023. Estará vigente hasta el año 2030.
Entonces, Agenda 2030 se refiere a desarrollo sostenible. Ese es el tema que vamos a tratar hoy día, siempre participando, interactuando, fallando en dar respuesta, pero siempre corregir. ¿De acuerdo? Y así se aprende. Muy bien. Biodiversidad. Ya está explicado. La biodiversidad será mayor en zonas tropicales. Esa es la respuesta. La biodiversidad varía según las distintas regiones ecológicas y es mucho más alta en zonas tropicales. Y zona tropical, marcas, son zonas de baja latitud. ¿De acuerdo? Dice donde abunda agua. ¿Cómo inciden los rayos solares a zonas de baja latitud? ¿Cómo llegan los rayos solares a los trópicos? ¿Cómo inciden? Muy bien, Quirós. Perpendicularmente. Perpendicularmente. Los rayos solares llegan perpendicularmente. ¿Ya? Por lo tanto, alta temperatura, debido a la alta temperatura, mayor evaporación, mayor humedad. Humedad es vapor de agua, y el vapor de agua es menos denso, por lo tanto, el vapor de agua tiende a ascender. ¿Vamos? Tiende a ascender. Y en presencia de partículas, se produce la condensación y la sobresaturación y ocurre precipitación. La zona tropical es zona de alta precipitación. El agua ascendió en estado gaseoso y el agua retorna a la superficie en estado líquido. Por lo tanto, esta zona es de mayor precipitación pluvial y debido a la alta precipitación pluvial, en esta zona vamos a encontrar mayor biodiversidad. Mayor biodiversidad. Entonces se dan condiciones para que la zona tropical sea área de mayor biodiversidad. ¿Ya? Muy bien. Retornamos. Hay abundancia de agua. Dice cerca del 50% de las especies existentes se encuentran en las selvas tropicales, o sea, baja latitud. Biodiversidad, diversidad biológica o biodiversidad hace referencia a la variedad de seres vivos en referente al número, variabilidad genética, variabilidad en ecosistemas, variabilidad en especies. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nociones básicas. Por ejemplo, vamos a ampliar. Son equinos, caballos, ¿no? Caballos domésticos. Equinos. Pertenece a la especie de Ferus. Especie Ferus. Mira, son equinos. Y hay una variabilidad genética. Variabilidad genética dentro de una misma especie. Variabilidad genética. Si estamos experimentando un cambio climático y si hay mayor variabilidad genética, esta especie tiene la posibilidad de adaptarse al cambio. Si se reduce la variabilidad genética, a consecuencia del cambio climático, esta especie puede desaparecer. ¿De acuerdo? A eso se refiere
diversidad genética. Diversidad genética dentro de una misma especie. ¿De acuerdo? Dice diversidad de especies. Vamos a analizar la imagen. Las especies que observas, tanto en fauna y flora, son especies entre, voy a suponer, trópico de Cáncer, círculo polar ártico. Son especies de latitud media. En latitud media existe diversidad de especies. ¿Correcto, Quirós? En latitud media, en un espacio, en un lugar conocido como latitud media, existe diversidad de especies adaptado al tipo de clima, clima templado, adaptado a un tipo de suelo. Algunos son depredadores, otros son productores. A eso se refiere diversidad de especies. Muy bien. Diversidad de ecosistemas. Hace referencia a la gran cantidad de ecosistemas que existen. Mira, a ver. Diversidad de ecosistemas. Este ecosistema vamos a reconocer porque ya hemos desarrollado, por ejemplo, es agua salobre, es una zona donde un río de la costa norte entran en contacto con mar tropical. En esa zona de mezcla de aguas salobres con alto contenido de azufre existe el mangle. De acuerdo, mangle. ¿Cómo se llama ese lugar o ecosistema? Es el ecosistema de los... Voy a escribir la letra inicial porque lo desarrollamos. ¿En qué ecosistema predomina el mangle? Comienza con la letra... Correcto, Lucas. Y todos los que están participando. Esteros. Esteros. ¿De acuerdo? Y nuestra patria, Quirós, muy bien, Cortés, el Solís. Por ejemplo, esto es el árbol que se llama ceibo. En esta zona, la lluvia en nuestro país se manifiesta en verano. 3 meses de lluvia y hay 9 meses de sequía. Y la vida que se adapte a estas condiciones tiene que tener un tallo abombado. Y el agua de la lluvia se retiene en el tallo, en el tronco, para emplear en época de sequía. Este árbol se llama ceibo, bosque ceibal. ¿De acuerdo? Bosque ceibal. También es de la costa norte. Y debido a las altas precipitaciones, zonas donde la precipitación es superior a 2000 por año, vegetación exuberante. Vegetación exuberante. Somos un país de baja latitud. Por lo tanto, existe diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y tenemos variedad de maíz, ¿no? Diversidad genética, variedad de maíz. Y el maíz andino o el maíz del Cusco tiene diferente sabor al maíz de Ancash, de Huánuco, y tiene diferente sabor respecto al maíz costeño, porque hay una diversidad genética, ¿no? ¿Y por qué tenemos diversidad genética en especies, ecosistemas? Porque somos un país de baja latitud, ¿ya? Somos un país de baja latitud. Bien, chicos, cualquier pregunta referente al tema, debes marcar la clave correcta. Biomas. Memoria de corto plazo. ¿A qué se refiere biomas? Expliqué en la diapositiva 1
¿Qué es biomas? Digiten, por favor, o pueden activar su audio. Bioma es... ¿Qué cosa es bioma? Muy bien. Solís, Lucas. Comunidad de animales y plantas. Es flora y fauna. Muy bien, Cortés, Minaya, flora y fauna. Bioma es flora y fauna. Y esta flora y fauna está adaptado a un tipo de clima, está adaptado a un tipo de suelo, está adaptado a una determinada cantidad de agua, pero bioma se refiere a comunidad de plantas y animales, ¿de acuerdo? Bioma es la materia viva, nada más. Y la materia inerte, clima, suelo, elementos climáticos, es bioregión, ¿ya? Muy bien. Hoy día solamente biomas. Biomas, comunidad de plantas y animales. ¿Cómo ha sido clasificados los biomas del mundo? Y respondes, latitudinalmente. Los biomas del mundo han sido clasificados latitudinalmente, ¿ya? Y en una determinada latitud existe vegetación predominante o dominante. Si existe vegetación, vamos a suponer, borramos, mira, vegetación exuberante, bioma bosque tropical, y es la zona más lluviosa, bioma pluvisilva, pluvial, lluvia, silva, selva, bioma pluvisilva. Entonces, los biomas terrestres, y respondes así en el segundo examen. Fue clasificado latitudinalmente. Y también algunos biomas tienen por nombre con referente a la vegetación dominante o predominante. ¿De acuerdo? Perú tiene... ¿qué tiene Perú? Pregunto. Solamente voy a ampliar para observar mejor. ¿Tendremos tundra en nuestro territorio? ¿Tenemos tundra? ¿Perú está ubicado en zonas de alta latitud? La imagen dice que sí. Mira, mira, mira. Sí, correcto. Porque tenemos una cordillera y esa cordillera supera los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Si existe una cordillera superior a 5.000 metros, hay presencia de glaciares. Y respondes, Perú tiene tundra alpina. ¿Qué quiere decir tundra alpina? Que tiene glaciares por el factor altitud, por el factor cordillera de los Andes. ¿De acuerdo? Perú tiene el bioma tundra alpina por tener cordillera. Ahora pregunto, ¿Perú tiene tundra en nuestro territorio? ¿Sí o no? ¿Qué dice la imagen? ¿Tenemos o no? Sí, así, sí, tenemos tundra. ¿Ya? Muy bien. Selva tropical, ya pues, somos un país amazónico. Tenemos sabana tropical. Perú posee sabana tropical. Perú posee áreas donde predominan hierbas de hasta 1 metro y árboles dispersos. Y respondes sí o no. ¿Tendremos sabana tropical, jóvenes? Respondes así. Madre de Dios, profesor.
En Madre de Dios tenemos sabana de palmeras. Ya está. Madre de Dios. La costa peruana. Desde Tumbes hasta Tacna. Desde Tumbes hasta Tacna. Es zona donde la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. En la costa norte, 200 milímetros. En la costa central y sur, 150 milímetros. Por lo tanto, la costa peruana es desértico, es árido. Por lo tanto, tenemos bioma desierto. ¿Ya? Tendremos bioma pradera. Perú tendrá bioma pradera. ¿Qué dicen, chicos? ¿Ah? ¿Conocen la zona Sí. andina? No. Sí, pues. En la zona andina, mira, una sabana se caracteriza así. Hierbas de mayor altura. Predominan hierbas de mayor altura. Eso es una sabana. Hierbas de mayor altura. Y árboles dispersos. Sabana. Pradera. Hierbas de mediana altura. Si la hierba es entre 1 metro a 3 metros, es sabana. Pero si la hierba es entre 30 a 50 centímetros, voy a suponer 30 centímetros, es pradera. Y existen zonas o áreas donde las hierbas es de baja altura. Puede ser 10 centímetros, puede ser 15 centímetros, ¿de acuerdo? Y se denomina estepa. Pregunto, ¿Perú tiene bioma pradera conocido como estepa? Aquí los plantea Sí. así. Correcto, Perú tiene bioma estepa, chicos. La semana que viene, ¿no? Ecorregión, serranía esteparia. Listo. Tendremos en la zona andina árboles que pierden su follaje. O Perú tiene clima templado, subhúmedo. Perú tiene clima templado, frío. En la zona andina, en los valles interandinos. Sí, sí. Tendremos bioma taiga en nuestro territorio. Tendremos bosque de coníferas en nuestro territorio. Tendremos en el espacio territorial árbol de Navidad, porque ese es el tipo de árbol que predomina en el bioma taiga. ¿Tendremos sí o no? Respondes así. Santuario Nacional de Ampay, coníferas. Santuario Nacional de Ampay, en Apurímac, conífera. Conclusión. Perú tiene los biomas del mundo. Tiene diversidad climática, tiene 7 regiones geoedáficas, suelos. Siempre planteo, tenemos posibilidad para desarrollarnos. El problema es la contradicción interna, el problema es la corrupción, ¿sí? Ese es el problema. Tenemos todas las condiciones. Muchos países, sí, biomas terrestres, correcto. Biomas terrestres, flora y fauna. ¿Ya? Muy bien, pasamos. Biomas según clima. Climas cálidos. Mira, ve. Este es una bioma bosque tropical. En zona tropical, en zona tropical. Zona tropical. Bioma bosque tropical. Sabana. Mamíferos gigantes. Predominan hierbas, arbustos, árboles dispersos, distanciados. Mira, arbustos, árboles distanciados. Predominan grandes mamíferos en zona tropical. Clima seco, desierto. El desierto más extenso del Perú se encuentra en la costa norte. Y en esa parte del territorio la costa tiene mayor amplitud. El desierto más extenso del Perú es el desierto de, correcto, Cortés, desierto de Sechura. ¿Ya? Muy bien.
desierto de Sechura. Clima templado. Perú es un país de baja latitud. El clima templado corresponde a latitud media, a zonas de latitud media. La pregunta es tema anterior. ¿Por qué tenemos clima templado en nuestro territorio? ¿Cuál es el factor que permite tener un clima templado? ¿Qué factor geográfico es? Tema desarrollado en climas del Perú. Muy bien, Lucas. Cordillera de los Andes. Cordillera de los Andes. Mira, ¿ve? Estepas. ¿Cuál es la diferencia entre sabana, pradera y estepa? El tamaño de las hierbas. Listo. En nuestro espacio, estepas. ¿Ya? Estepas. Muy bien. La altura de su vegetación. Correcto, Quirós. Muy bien. Climas fríos. Somos un país de baja latitud, pero tenemos clima frío, muy frío, gélido, polar. Tenemos, ya dije, en el Santuario Nacional de Ampay, evidencias de conífera. Tenemos una cordillera, no estamos ubicados en zonas de alta latitud, pero por tener una cordillera de mayor altitud que sobrepasa los 5.000 metros, tenemos en el espacio peruano la tundra alpina. Tundra alpina, ¿sí? Muy bien. Dice, la distribución de los biomas, o sea, de flora y fauna, la distribución de los biomas, es decir, flora y fauna, depende del clima. ¿Listo? ¿En qué tipo de clima existe alta biodiversidad? En climas cálidos, en climas tropicales, en climas ecuatoriales. ¿Sí? Vladimir Köppen, un climatólogo alemán de origen ruso, en esa época de origen soviético, determinó que los elementos determinantes del clima son. ¿Cuáles son los elementos determinantes del clima? Y respondes, temperatura y precipitación. ¿De acuerdo? Temperatura y precipitación. Muy bien. Otros factores, la altitud, la vegetación y la presencia de formas de vida decrece con la altitud. ¿De acuerdo? Decrece con la altitud. Muy bien. Resuelto. Bioma bosque tropical, también conocido con el nombre de bioma pluvisilva. Pluvisilva, ¿de acuerdo? Bioma pluvisilva. Ya está. Bioma pluvisilva. ¿Pluvi de qué? Lluvia. Pluvial. Silva, selva. Bosque tropical o bioma pluvisilva. El lugar más lluvioso es el bioma bosque tropical. Zona de mayor temperatura, bosque tropical. ¿Ya? Está atravesado por el círculo mayor, la línea ecuatorial. 10 grados norte, 10 grados sur. 10 grados norte, o sea, 20 grados de amplitud, 20 grados de latitud. Entonces, de 0 a 10, tanto norte-sur. En el bioma bosque tropical, tema de clima, es una zona de baja presión. Ciclón ecuatorial. Ciclón ecuatorial. El aire tiende a ascender. Condensación y precipitación. Zona de alta precipitación. Y debido a la alta precipitación, vegetación exuberante. ¿De acuerdo? Vegetación exuberante. Entonces, la mayor biodiversidad en flora y fauna corresponde al bioma pluvisilva o bosque tropical. ¿Sí? Bosque tropical. En fauna, gorilas, chimpancé, monos menores.
En nuestro país, jaguar, también conocido como torongo, ¿no? Entonces la selva baja es la zona de mayor biodiversidad. ¿Cómo es la intervención del hombre? ¿Cómo interviene el hombre en el bioma bosque tropical? El colono realiza deforestación. Después de talar, aplica la técnica de roza y quema. Taló, quemó para convertirlo en zona agrícola. Y el agua de la lluvia empobrece o realiza lixiviación o lavado de nutrientes del horizonte A y lo desplaza al horizonte B. El suelo se empobrece y ese colono que es foráneo se desplaza a otro espacio para continuar con la deforestación. ¿De acuerdo? Entonces, destrucción del hábitat con fines principalmente agrícolas. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra Amazonía, que es una reserva, el pulmón del mundo, hay congresistas o también gobierno de turno que desean sacar ley para convertirlo en zonas agrícolas. Deben sacar leyes para proteger, preservar, ¿sí? Pero es así. Contaminación del agua, suelos, extracción de petróleo o derrame de petróleo o la minería ilegal de oro. Silvi es selva, cultura quiere decir que el Estado le entrega en concesión a una empresa X para que está facultado para talar. Después de talar debe plantar 2 árboles. Silvicultura, ¿ya? La silvicultura también participa en menor grado en la deforestación. Ese es el problema. La intervención del hombre en el bioma bosque tropical. Pregunta. Sabana. Esto es una sabana. Eso. De repente observe las siguientes imágenes. Luego marque las proposiciones correctas o relacione. Esto es una sabana. Predominan hierbas, árboles dispersos, predominan mamíferos gigantes. Mamíferos gigantes, jirafa, elefante, hipopótamo, cebra, ¿correcto? León, hiena, chacal. Existen herbívoros, carnívoros, pero de mayor tamaño. Y el árbol que corresponde a la zona africana, boabat, ¿ya? Eso es una sabana. Vamos a analizar. Bioma sabana. Corresponde a los trópicos. Es un bioma de zona tropical. Entre 15 a 25 grados latitud norte y sur. Se localiza en el centro-este de África, en Sudamérica. Sudamérica. Perú tiene sabana. Memoria de corto plazo. ¿En qué región política del Perú? Digiten por favor o activen su audio. ¿En qué región política? Madre de Dios, correcto. Madre de Dios. Ya, eso quedó para siempre. Sí, tenemos bioma sabana. Muy bien. Pregunta de exámenes referente al bioma sabana. En el bioma sabana hay un periodo lluvioso. El espacio reverdece, prolifera formas de vida. Después del periodo lluvioso viene un periodo soleado, seco, con incendios naturales y la forma de vida comienza a desaparecer. Y después, cuando está a punto de desaparecer, nuevamente ocurre periodo lluvioso. ¿En qué tipo de bioma existe 2 estaciones?
una estación lluviosa y la otra estación seca? Y la respuesta es en el bioma sabana. Si en el bioma bosque tropical la precipitación está por encima de 2.000 milímetros por año, en el bioma sabana la precipitación fluctúa entre 1.200 a 1.800 milímetros por año, pero la lluvia es estacional. ¿Y dónde predomina mayor biodiversidad en el bioma sabana? En la estación lluviosa, de la clave. Flora. En flora respondes hierbas de mayor altura. En África. En nuestro país, en sabana de palmeras de Madre de Dios, hierbas de hasta 1 metro de altura. Hierbas de mayor altura, sabanas. Árboles dispersos. ¿De acuerdo? Árboles dispersos. Fauna, dice, grandes mamíferos. Jirafa, elefante, hipopótamo. En África. En Australia, en esta zona, Australia, canguros y aves como emú. Emú es como el avestruz, es como el suri. Quiere decir que hace millones de años, Australia, África, Sudamérica formaron parte de un mismo bloque rocoso denominado Gondwana. Y Gondwana se fragmentó, Gondwana se fragmentó, ¿de acuerdo? Se fragmentó, ahora las especies que existieron evolucionaron. Emú simplemente en Australia, avestruz en África y en Perú, en la sierra sur del Perú, simplemente suri o ñandú. ¿Listo? En Sudamérica, ronzoco, el roedor más grande del mundo. Roedor, venados, tucanes o tucán gigante, ¿no? Correcto, tucán gigante. El lobo de crin, el lobo de patas largas en nuestro país, en Bolivia y Perú, ¿no? Acción del hombre, actividades agropecuarias. Como hay hierba, crianza de cabras, de vacas, y la cabra es un depredador. La caza ilegal de león o de simplemente cebras o de animales del lugar. El sobrepastoreo. Siempre somos la especie más inteligente, pero somos depredadores del paisaje natural. ¿Sí? Sabanas. Continuamos. Desierto. Tema desarrollado. Desierto. Un espacio tiene por nombre desierto porque la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. ¿Ya? Milímetros por año. Voy a dar un enter para poder explicar. Aquí está el sol. Sol. Muy bien. La línea ecuatorial. La radiación incide perpendicularmente. Alta temperatura, alta humedad y alta precipitación. Y debido a la alta precipitación, vegetación exuberante. ¿Ya? 10 grados, latitud norte, 10 grados, latitud sur. El agua asciende en estado gaseoso, vapor, retorna en estado líquido, precipitación. Pero no solamente ascendió vapor de agua, ascendieron gases. Por lo tanto, en este lugar tenemos un aire sin agua. Es aire seco.
y frío por altitud. Aire seco y frío. El aire seco, aplica en el curso de química, aire seco, aire frío, denso, denso. Por lo tanto, el aire frío y seco tiende a descender, tiende a descender. Descenso de aire frío y seco, zona de subsidencia. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Subsidencia de aire seco. El aire seco, ¿de acuerdo? Mantiene su sequedad, seco. El aire frío, masa de aire A, soporta presión de masa de aire B, soporta presión de masa de aire C. Por presión, el aire frío llega cálido, seco y cálido. Entonces, pero hay sequedad. Estos son zonas subtropicales, zonas subtropicales, zonas subtropicales, seco y cálido. Por lo tanto, este lugar es desértico. Los grandes desiertos están atravesados por los trópicos. Están atravesados por los trópicos, los grandes desiertos del mundo. ¿De acuerdo? Y si esto es seco, ya escribo de color rojo, alta presión, alta presión. Y esto es zona de alta humedad, de cambio de color, baja presión. Hay diferencia de presión y se genera, ¿cómo se llaman estos vientos? Que vienen de zonas subtropicales hacia zonas de baja presión. Se denominan vientos, respuesta aula 92. ¿Vientos? Correcto, Quirós. Vientos alisios. Correcto, del noreste. Vientos alisios del sureste. Pregunto, ¿los vientos alisios en algún momento se encuentran? Respuesta no, porque el bioma bosque tropical tiene una amplitud de 20 grados de latitud, 10 norte, 10 sur. Nunca se cruzan, pero esos son los famosos vientos alisios. ¿De acuerdo? Muy bien, ya está resuelto. ¿Dónde predominan los grandes desiertos? Al nivel de los trópicos. 30 grados latitud norte, 30 grados latitud sur. ¿Qué nombre tiene? El bioma desierto predomina al nivel de los trópicos. ¿Ya? 23 grados, 27 minutos. Su centro, 30 grados latitud norte, 30 grados latitud sur. El desierto más extenso del mundo se denomina... El desierto más extenso del mundo se denomina, correcto, Bailón, el desierto de Sahara o Sahara. ¿Sí? Muy bien, Solís. Desierto de Sahara. El desierto de Libia. El desierto de Sonora. El desierto de Nuevo México. El desierto de Texas. El desierto de Arizona. Ah, al nivel de los trópicos. El desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama, en la parte sur, que fue de Bolivia después de la Guerra del Pacífico, ahora es de Chile. El desierto de Namibia, ¿no? En Sudáfrica. El desierto australiano, el desierto de Gibson, el desierto Arena, y concluyes, se encuentra al nivel de los trópicos, debido a la subsidencia de masa de aire seco y frío, pero ese aire frío llega a la superficie como aire cálido. ¿Ya?
También existe desiertos fríos, 35 grados a 55 grados. El desierto de Gobi, Gobi, el desierto de Gobi, norte de China, sur de Mongolia, desierto de Gobi. Desierto de frío, el desierto de Patagonia, desierto de Patagonia, en Argentina, ¿sí? Muy bien. Flora, si el lugar es seco, predominan nopales, o sea, plantas xerófilas o xerófitas, planta de ambientes secos, ¿no? Palmeras. Y en fauna, fauna adaptado a zona de escasez de humedad, ¿no? Rata canguro, coyotes, ciempiés, alacrán, serpientes, tarántulas, buitres, acción del hombre. El hombre, pues, vive en el perímetro del desierto, pero debajo del desierto hay petróleo y gas. Si debajo del desierto existe petróleo y gas, eso quiere decir, infieres, que hace miles de años hubo predominancia de formas de vida. Esas formas de vida experimentaron metamorfosis, ¿sí? Por eso existe petróleo y gas, ¿listo? Y además, en el desierto de Sahara, en las pinturas rupestres, hay evidencias en una pintura rupestre, evidencia de que es una cueva en el desierto de Sahara, y en esta cueva está representado hierbas y fauna, pintura rupestre. Eso quiere decir que el desierto de Sahara antes fue sabana y por el cambio climático ahora es un desierto. ¿Sí? Muy bien, resuelto. Pasamos al siguiente bioma. Pradera. Las praderas. Observen la imagen. Vamos a dar zoom. Pradera, la parte central de Norteamérica, la parte oriental de Europa y la parte occidental de Asia, Sudamérica, Sudáfrica, Australia, pradera. ¿Y qué es una pradera? Es área con hierbas de mediana altura, ¿sí? Y si hay hierbas, es lugar adecuado para impulsar la crianza de ovejas, vacas, ¿no? Caballos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Pero Norteamérica, estructura muy antigua. Eurasia, estructura de mayor antigüedad. Y por erosión y depositación, en el bioma pradera predomina suelos Chernocen. ¿Qué es, qué quiere decir suelos Chernocen en castellano? Suelos negros. ¿Y por qué el suelo tiene este color? Por alto contenido de humus. ¿Y qué es humus? Materia viva en descomposición. Humus. Por lo tanto, el mejor suelo del mundo se encuentra en el bioma pradera. Estados Unidos es el granero del mundo. Eso vamos a explicar en la semana 13 en actividades económicas o en la semana 18 relieve mundial, el granero del mundo. Argentina es un país exportador de cereales, ¿no? En Ucrania y parte sur de Rusia es producción de trigo, de cebada, etcétera, etcétera, avena, girasoles, etcétera. Entonces, pradera. Perú no tiene con el nombre, este término pradera, el término pradera es
inglés. La palabra pradera es de origen inglés. Pradera en español se llama pampas. Las pampas argentinas. Las pampas argentinas. Las pampas uruguayas. A pampas. Pradera. ¿De acuerdo? Y en esta zona de Rusia, las hierbas tienen baja altura. Entonces, en una palabra rusa, estepa. Estepa. Son las estepas. Y hierbas de baja altura. Hierbas de mediana altura y sabanas de hierbas de mayor altura. Un compañero dijo, la diferencia es la altura de las hierbas. La serranía, nuestro territorio andino, pues gran parte está cubierto por hierbas de baja altura. Serranía esteparia. ¿Ya? Muy bien. En Sudáfrica, ¿de acuerdo? En Sudáfrica tenemos pradera. Pradera en neerlandés. Veld. Veld. Praderas altas. Pero en neerlandés veld. ¿Sí? Pradera. Pradera en Norteamérica. Mira, en Norteamérica, bisontes, caballos salvajes, tierra de piel, por ejemplo, de la etnia oriunda, piel roja de los Sioux, caballos salvajes, bisontes. Pero en el Bel de Sudáfrica, cebras, jirafas, leopardos, leones. Es fauna de las sabanas. Bel, ¿de acuerdo? Bel. Y en Australia, el canguro rojo. En Sudamérica, ¿de acuerdo? Vizcachas, liebres, zorros, perdices, patos, ñandú, camelios sudamericanos, etcétera, etcétera. Acción del hombre. Esto es pregunta. ¿Por qué es pregunta? Es clima templado, pues chicos. Clima templado. Clima templado. Posee suelo Chernocen. Por lo tanto, es el segundo bioma más alterado por el hombre. Ya no hay bioma pradera natural. Ha sido humanizado, ¿sí? Para convertirlo en zona agrícola y ganadera. Y otro problema es el sobrepastoreo. ¿Ya? Muy bien. Resuelto bioma pradera. Tenemos bioma estepas en nuestro territorio. Bosque templado. Voy a retroceder y borramos. Mira, ve. Quiero ojos de futuro sanmarquino. Pradera, parte central, ¿sí? Parte central, ¿ah? Paso a la siguiente diapositiva. El mismo espacio latitudinal, pero se encuentra en la parte oriental. Los ingleses colonizaron Norteamérica. Las 13 colonias. 13 colonias. ¿Ya? Limitado por una cordillera. Esta cordillera se formó en el Paleozoico, ¿no? Quiros, esto es el más modificado, el segundo más modificado, ¿ya? Allá. El bioma pradera es el número 2, bioma pradera. Ahora analicemos. Las 13 colonias. A ver, razonen. 13 colonias. Los ingleses, expulsados por la forma de pensamiento religioso, fueron expulsados, se establecieron y comenzaron a deforestar para convertirlo en zona agrícola, en aldeas, las 13 colonias. ¿Sí? Muy bien. Ahora observen. En Europa,
la parte central y occidental. Deforestación para ampliar zona agrícola. Es clima templado. Clima templado. Deforestación para convertirlo en zona agrícola o en aldeas. China, la parte oriental de China, bosque templado. Chile posee bosque templado. Perú tiene bosque tropical. ¿Sí? Por lo tanto, ocupa el mismo espacio latitudinal, pero diferente espacio. En Norteamérica, la parte oriental. En Europa, la parte central y occidental. Y en Asia, la parte oriental. ¿Ya? Y es el bioma más alterado. Esa es la respuesta. El bioma más alterado, Quirós, ¿qué nombre tiene? ¿El bosque tropical o el bosque templado? Bosque templado. Bosque templado. Bosque templado. Pregunta de examen de admisión general. Jóvenes, pregunta de examen de admisión general. ¿Dónde existe mayor concentración humana? ¿En baja latitud, latitud media o alta latitud? ¿Dónde existe mayor población? En zona Mediana de alta. latitud. Correcto, latitud media. ¿Latitud media boreal o austral? Latitud boreal. Esa es la clave. Eso fue la clave, chicos. Boreal. ¿Y por qué tiene bosques? Bosque, mira, bosques que amplío, y se puede, eso es lo positivo de clase virtual. Mira, este árbol caducifolio pierde sus hojas en la estación, correcto, boreal, latitud media boreal. Hojarasca, hojarasca, bosque caducifolio. En la estación otoñal, los árboles pierden su follaje. Bosque caducifolio, ¿sí? Predominan bosques caducifolios. Clima templado. Mira, entre 30 y 50 grados de latitud. Clima templado. Dice templado con veranos cálidos, correcto, verano cálido e inviernos fríos. Y la temperatura media, 23 grados. Verano, alta temperatura, invierno cubierto por nieve. ¿Listo? Y la precipitación media es 800 milímetros al año. En respecto a flora, folio. Folio es hojas. Quiere decir que las hojas caducan, se caen, ¿sí? Robles, hayas, arces, nogales, frenos, castaños. Pero también existen árboles perennifolios, especies de coníferas, encinas, abetos. Y la fauna del bosque templado, entonces relacionas historia universal, Edad Media. Edad Media, los nobles se dedicaban a la caza de liebres, allá, ciervos, ardillas, ¿no? La fauna. Muy bien. Acción del hombre, el más alterado. El más alterado porque posee un clima templado, un suelo apropiado, ¿de acuerdo? Ya no hay un bioma bosque templado natural. Sí existe con reforestación, ¿ya? Pero natural, difícil. Muy bien, resuelto. Bioma taiga. El término taiga, este término taiga, biólogos rusos. Taiga es una palabra rusa, pero también hubo competencia con biólogos ingleses, ¿sí? Biólogos ingleses. En el bioma taiga, marcas así, predominan bosque de coníferas. Conífera
es un término inglés, conífera. En el bioma taiga predominan coníferas, árboles de Navidad, ¿ya? El bosque más extenso no es el bosque tropical, es el bosque boreal. Solamente existe en el norte, 50 grados a 60 grados de latitud, porque en la parte sur poco difícil, porque ya no hay bloque rocoso. Entonces, como existe solamente en la parte norte, bosque boreal. Bosque boreal. Rusia tiene más árboles que habitantes. En Alaska, en Canadá, bosque boreal. En Suecia, ¿no? En Noruega, Finlandia, bosque boreal. ¿Listo? Muy bien. Clima frío. Veranos cortos con precipitación abundante. La temperatura media 19 grados. Los inviernos son largos y fríos y caen en estado sólido, ¿ya? La precipitación fluctúa entre 500 a 1000 milímetros por año. Y en la estación invernal, la temperatura puede crecer menos 50 grados. Menos 50 grados. Y no sale en las noticias que por el descenso de temperatura murieron 100 rusos, 100 noruegos, 100 norteamericanos o canadienses. Como el hombre se adapta, pues también hay ciudades subterráneas para la estación invernal, como en Canadá, o las casas tienen calefacción. En nuestro país la temperatura decrece menos 15 grados, menos 18 grados, mortandad de ancianos y niños. Eso es si mueren es por causa de la pobreza. ¿De acuerdo? No es por el descenso de temperatura. La pobreza es el que elimina. Mira, la temperatura decrece menos 50 grados. Flora, bosque de hojas perennes, perennifolio, coníferas, el árbol de Navidad. En el bioma taiga, oso pardo, renos, bisón, ¿de acuerdo? Muy bien. Fauna, ya está. Oso pardo, zorros, renos, ciervos. Acción del hombre. La hoja, aquí está, hay una hoja. Fue árbol. Deforestación. Caza de animales, sí. Incendios forestales. Contaminación del suelo por la minería. Hay petróleo, pues. Y también hay recursos mineros, en oro, cobre, zinc, plomo. Sí, pues, es una realidad. Y el cambio climático es positivo para el bioma taiga. Ya puede ser poblado con mayor porcentaje de seres humanos. Hay un cambio, ¿sí? Dije que en el cambio climático algunos países pierden y otros se benefician. Uno de los que ganas, por ejemplo, es Rusia, Canadá, Estados Unidos. Y los países como el nuestro, perdemos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que adaptarnos al cambio. Bioma tundra, mayores a 60 grados latitud norte y en el sur 50 grados. Dije, tenemos tundra alpina, ¿sí? Altas montañas, tundra alpina. Ciclo orogénico alpino. Ah, ya. Las últimas cordilleras de mayor altitud forman parte del ciclo orogénico alpino. Viene de los Alpes, ¿no? Clima, mira, en tundra alpina, entre 10 grados menos 36 grados. Pero en regiones polares, menos 20 grados menos 50 grados. La tundra es un lugar seco. La tundra es un lugar donde no hay humedad. Por la baja temperatura, el agua se encuentra en estado sólido. ¿De acuerdo? Sólido. Muy bien. Flora, musgos, líquenes, ¿no?
pero por el cambio climático se va ampliando. El problema es para determinadas especies como oso polar, o zorro ártico, o perdiz polar, ¿no? Que por cambio ya no tienen a dónde escapar. Ahí en la Tierra se calienta, está en proceso de extinción. ¿Ya? Acción del hombre. Un grupo humano originario son los esquimales. En esta parte de Asia, esquimales. Casi legal, de morsa. Cambio climático, permafrost, el suelo se descongela, se desnivela, y como hay abundancia de petróleo y gas, por ejemplo, Rusia encontró petróleo y gas en el océano glaciar ártico, y hay una competencia entre Rusia, Estados Unidos, Canadá. Construcción de infraestructura, y eso afecta al espacio natural. Y el calentamiento genera desnivelación del suelo, permafrost, bioma tundra. Muy bien. Desarrollo sostenible. La primera ministra Brundtland, en el año de 1987, dijo, no basta garantizar el crecimiento económico. Crecimiento económico. Un crecimiento a base de la depredación. Depredación de los recursos naturales. Y eso no va. Nuestro futuro común es la intersección, ¿de acuerdo?, entre sociedad, actividad económica y naturaleza. Informe Brundtland. Nuestro futuro común. Una industria, una actividad industrial en armonía con el medio. Una actividad industrial que genera mejora calidad de vida del trabajador. Desarrollo sostenible. Una sociedad que convive en armonía con la naturaleza. Un trabajador que va emocionado a su centro de trabajo porque lo ven como persona, que aporta en el desarrollo y que después de quincena o mensual recibe una remuneración o sueldo, y con ese sueldo puede cubrir la canasta básica familiar y aún tiene capacidad de ahorro. ¿Sí? Podemos explotar los recursos, pero racionalmente. Hoy día disfruto del aire. Cuando tenía tu edad, 3, 4 años menos, aún en secundaria, uno de los profesores de geopolítica, antes se dictaba el curso de geopolítica, dijo pues pronto ustedes comprarán agua. ¿Qué agua? Sí, está disponible. Ahora consumimos agua embotellada. Dentro de 30, 40 años, si no cambiamos, vamos a consumir oxígeno, como en el contexto de COVID. ¿Sí? Hagamos uso de los recursos, pero sin perjudicar a las generaciones futuras, porque el recurso que hacemos hoy, racionalmente, serán empleados por nuestros descendientes. Eso es desarrollo sostenible. Informe Brundtland. Pregunto, memoria de mediano plazo. ¿En qué año se oficializó, se hizo vinculante el desarrollo sostenible? Se explicó hoy día al inicio de clase y se explicó la semana pasada. ¿Dónde se hizo vinculante el desarrollo sostenible? Respuesta. ¿Dónde? Correcto. Lucas Quirós. En Agenda 21,
en 1992 en el contexto de Cumbre de la Tierra? Esa es la respuesta. ¿Existen gobiernos, jóvenes, o políticos que piden solamente el crecimiento económico debe ascender? No le interesa si hay deforestación, contaminación, no. Crecimiento económico. Eso no es correcto. Informe Brundtland dice eso no es correcto. Podemos explotar los recursos, pero racionalmente. Podemos explotar los recursos, pero sin contaminar. Eso es desarrollo sostenible. Como futuro sanmarquino, impulsemos desarrollo sostenible. Es pregunta. Por lo tanto, tanto Lucas como Quirós se oficializó, se hizo vinculante en Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Agenda 21 o Programa 21. Ya está, resuelto. Es vinculante. ¿Qué significa vinculante? Que el Estado firmante tiene la obligación de ejecutar en su territorio desarrollo sostenible. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río. Río fue en el año 92, más 20, 92 más 20, 2012. 2012, Río más 20, 2012. El futuro que queremos. Ya. El futuro que queremos. ¿Qué queremos? Y respondes, una economía verde. En Europa, jóvenes, en Barcelona, se está cerrando calles donde era pista, se está plantando árboles, reverdece, están cambiando de chip. Y eso seguramente va a llegar a ciudades de Lima, primero de repente en ciudades que toman conciencia y se va a expandir. Una economía verde. Una empresa que, sí, hay una empresa que contamina, que emite gases contaminantes, y esa empresa debe financiar protección de bosques o financiar áreas de reforestación, economía verde. En la actualidad, un gobierno de derecha, de centro o de izquierda debe combatir o erradicar la pobreza. Entonces, el futuro que queremos, erradicar la pobreza. Pero ¿cómo podemos erradicar? Entonces, metas, objetivos. En el futuro que queremos, en Río más 20, se va a plantear elaborar objetivos. ¿Cuántos objetivos tiene la Agenda 2030? ¿Cuántos objetivos, chicos? Pero ¿dónde se planteó elaborar objetivos? En Río más 20, el futuro que queremos. Correcto, Solís. Hay 17 objetivos. El primer objetivo es que al año 2030 va a ser imposible. Fin de la pobreza. ¿Por qué? Porque va a ser imposible. Esto lo planteamos en el 2015. Hemos vivido un contexto de COVID. Todo el mundo fue golpeado, ¿sí? Pero meta para el año 2030, fin de la pobreza. Pero sí, se va a ampliar. Eso fue el primer objetivo. Muy bien. Agenda 2030. Plan de acción a favor de las personas, la prosperidad, el planeta, la paz, el partenariado. ¿Qué cosa es partenariado? Para proteger los recursos naturales, uso racional de los recursos no es decisión de un grupo de países, es de todos los países, es con la participación de todos los países. Tiene por objetivo fortalecer la paz universal. Claro, en 2015. Pero ahora estamos en un contexto de guerra. Y esa guerra se puede generalizar en una guerra mundial. Y si ocurriese esa guerra, ya se empleo de armas nucleares. Agenda 2030, fortalecer la paz universal.
erradicación de la pobreza, de la extrema pobreza. ¿Cómo te puedes sentir como ser humano pensante que hay familias que duermen sin cenar o van a su centro de estudio sin desayunar, ¿no? Porque papá no envió dinero para hacer compras, ¿no? Correcto, Quirós. 17 objetivos y 169 metas. La Agenda 2030 entró en vigor 2016 y finalizará en el año 2030. Seguramente cuando lleguemos al año 2030 se va a ampliar, como se amplió el protocolo de el Tratado de Kioto. Se amplió. Pues hubo un obstáculo, es el contexto de COVID. 5 esferas. Mira, a ver. Fin de la pobreza. Hambre cero. Personas, ¿ah? Salud y bienestar. Educación de calidad. Educación de calidad. Igualdad de género. Profesor, eso es ¿sabe qué significa igualdad de género? Varón y mujer tienen igualdad de derechos y responsabilidades. Nada más. Igualdad de género. Prosperidad. Energía asequible, o sea, eh, energía solar, energía mareomotriz, ¿no? Trabajo decente, re- correctamente remunerado por el trabajo realizado. Voy emocionado porque soy tratado como ser humano y, y el pago se deposita mensual o quincenal, sí o sí. Y el hombre trabaja emocionado. Industria, tenemos que innovar, ¿sí? Reducción de de las desigualdades. Uno de los causales de la violencia y la desigualdad es la pobreza, es la exclusión. La prosperidad es reducir desigualdad. Latinoamérica es un subcontinente muy desigual. Un ingeniero puede ganar, vamos a suponer, 9.000 soles, un obrero puede ganar 1.050 soles. Muy desigual. En Europa, un ingeniero puede ganar, vamos a suponer, 9.000 euros, un ingeniero, y un operario puede ganar 7.000 euros. Estoy comparando. Menor desigualdad. Y ese obrero puede hacer turismo a Machu Picchu, puede hacer turismo a América Central, a Cancún, no sé, ya está. Un obrero peruano con 1.050 puede hacer turismo a Madrid, a París, no. Es que somos un subcontinente muy, muy desigual, ¿no? Y algunos justificamos la desigualdad. La paz, partenariado, alianza, tra- trabajo conjunto, colaborativo de todos los países para llegar a nuestra meta en el año 2030. Fin de la pobreza, planeta, agua limpia, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, etc. 17 objetivos o las 5P. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué entidad en el Perú impulsa Agenda 2030? CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú en su artículo 66? ¿Qué dijimos en la clase anterior? Los recursos naturales renovables y no renovables, dije, nos emocionamos. Es patrimonio de la nación, es de todos los peruanos. Y luego en el segundo párrafo, miren, el segundo párrafo dice, por ley orgánica, se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Ah, era del Estado. El Estado entrega en concesión y el concesionario es el dueño de las moléculas del gas de camisea y sabrá qué hacer con esas moléculas. El concesionario es el dueño de oro, cobre, plomo, zinc que extraen de las grandes unidades mineras. Echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? Brasil tiene
empresa estatal, Colombia, Ecuador, Chile, y en nuestra Constitución dice el Estado es un mal empresario. Claro, pues un mal empresario cuando estamos en el poder colocamos personas ineptas. Tiene que asumir personas que conocen el tema, similar al Banco Central de Reserva, que consigan su trabajo a través de méritos, estudio, que no sea pues fuente de empleo para el partido que llegó al poder. Eso perjudica, ¿no? Artículo 67 dice, ¿cómo se llama el ente rector en materia ambiental? El Ministerio del Ambiente. Por lo tanto, por este artículo, respondes, se creó el Ministerio del Ambiente, ente rector. El Ministerio del Ambiente determina la política ambiental en nuestro territorio. Por el artículo 68, mira, se crean áreas naturales protegidas. Ejemplo, Parque Nacional, Santuario Nacional, Reserva Nacional, cotos de caza, refugio de vida silvestre, reservas comunales, zonas reservadas. El Estado crea áreas naturales protegidas y estas áreas protegidas están administradas por, ¿cuál es la clave, chicos? Están administradas por clase anterior, con la letra S. Cernam. CERNAM. La respuesta, CERNAM. Es la entidad que administra las áreas naturales protegidas por el Estado. Muy bien, CERNAM, muy bien, Quiroz, Lucas. CERNAM. Artículo 69. El artículo 69 te dice que en la Amazonía, con una legislación adecuada, se impulsa, ¿qué cosa? Desarrollo sostenible. El peruano oriundo de nuestra Amazonía debe beneficiarse de los recursos existentes en la zona. Para un costeño, un andino, la selva no produce, pero la selva sí produce. Nosotros estamos pensando como un costeño o ser andino. Quiero sembrar papa en la selva. No, pues, ahí está el camu camu, ¿no? Ahí está el aguaje. Entonces, ¿qué se impulsa en la Amazonía? Desarrollo sostenible. Artículo 69 de la Constitución Política del Perú. Número 1, enano, chicos. Número 1, enano. Número 2, ¿cuál es la clave? Se menciona que las praderas son consideradas como despensas alimentarias. Correcto. Suelos Chernocen. De la población mundial. Te está diciendo despensas, almacén. El granero mundial, ¿no? Las praderas poseen suelos Chernocen, pero con la crisis climática, el desarrollo de las actividades económicas y la contaminación ambiental están siendo transformadas. Con respecto al bioma en mención, o sea, bioma en mención es pradera, ¿de acuerdo? Pradera. Determina el valor de verdad. La vulneración de sus pastizales se debe principalmente a la industria petrolera. En las praderas en Norteamérica predomina la industria petrolera, en las estepas de Rusia, en las pampas argentinas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Correcto. Pradera es zona agrícola, chicos. Suelos Chernocen. Dije que Estados Unidos es el primer productor de maíz, de soya o de cereales. Suelos Chernocen. Rusia, Ucrania, exportador de alimento, ¿no? En Sudamérica, Argentina es un exportador de alimento. También donde se cría vacas de raza. Los que han ido a Argentina, nosotros consumimos vísceras. En Argentina se bota las vísceras. Y la carne argentina de vacuno tiene diferente sabor. Consumir cuy es una ofensa para un argentino. Las praderas, las pampas argentinas. Es zona
agropecuario. ¿Ya? El bioma referido corresponde al más extenso y poblado. Pregunto, ¿qué nombre tiene el espacio más modificado, el bioma más modificado por el hombre? Bosque templado. Bosque templado. Falso. En América del Sur encontramos vizcachas, armadillos, zorros, liebres, pradero. Gran parte de este bioma fue adaptado para actividades productivas, agropecuarias, verdadero. 2A, 2A. 3B, 3B, ¿ya? Me va a ganar el tiempo. 4, ¿cuál es la clave de las 4 jóvenes? Tienen un minuto. 4, Agenda 2030. Correcto. La D. Así es. Solo la 3. Así es. ¿Ya? Clave D. Clave de geografía. Profesor, Dígame. sí, disculpa una consulta, por favor, una parte que no me quedó bien claro. En la cumbre de la Tierra, ahí se crea la Agenda 21, pero después en Río más 20 se plantean las ODS y Mira, en el informe Transformar Nuestro Mundo es donde se adopta recién para que se cumplan. claro. Así es. Gracias, profe. El informe Brundtland, no te olvides, ¿ah? El informe Brundtland. Acá, nuestro futuro común, 8-7. A esta primera ministra se encargó hacer un estudio, porque el planeta nuestro planeta estaba siendo depredado por la actividad industrial. Y la primera ministra de Noruega llega a la conclusión que no basta el crecimiento. Garanticemos el crecimiento económico, pero respetando al medio ambiente, mejorando las condiciones. Y eso se llama desarrollo sostenible. Eso es nuestro futuro. Pero cuando lo que dijo la primera ministra ya es vinculante en Río más 20. ¿Ya? Río más 20. Ahora, lo que está vigente, marcas así, Agenda 2030, Asamblea General de la ONU, transformar nuestro mundo. Transformar, por lo menos en teoría, y ya hay 17 objetivos. Transformar nuestro mundo. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a cívica. Clave. Identidad. Identidad. ¿Quién habla, chicos? Su profesor. Amo mi territorio, amo mi cultura. Seguramente tu abuelo de base 70 o 60, estoy seguro al 100%, que habla de economía, de política, cuestiona al gobierno de turno, apoya al gobierno de turno, pero participa, es ciudadano activo. Es que nos formamos así. Cursos como filosofía en colegio estatal, colegio público, filosofía, economía política, psicología, educación cívica, geopolítica, geografía, historia universal, historia del Perú, forjaron identidad. Luego, los cursos mencionados, alguien dijo, no, eso es, forjar identidad es formar hombres con pensamiento crítico y eso no queremos. Lo agruparon en ciencias sociales. Un profesor de filosofía comenzó a dictar ciencias sociales. Profesor de historia comenzó a dictar ciencias sociales. Y al final, cuando un chico, seguramente en el salón, de repente viene de colegio estatal, no trataron temas de historia del Perú, historia universal, y recién están tratando en una academia o San Marcos. No es culpa del profesor, sino que es política de Estado dictar, pues, simplemente ciencias sociales, entre comillas, historia, economía, economía, geografía, economía, pero mezclado. Como decir a un médico que opere cualquier tipo de afectación a un ser humano. Tiene que ser especialista en el tema. Yo puedo hablar con mayor profundidad de mi especialidad, pero si me meto en historia, conozco algo, pero con mayor profundidad es el historiador, ¿no? Entonces, sí, nos forjaron identidad. Somos un país. Ahí aparece mi apellido, Fonseca Arellano,
Arellano se supone que es español, pero Fonseca Mejía, Mejía es sangre negra. Entonces, por mis venas tengo sangre negra. Y mi madre era pues Arellano Chávez, pero Chávez, mi abuela, ya es Tucno. Ah, sangre indígena. Entonces somos mestizos. Y en un país mestizo, ¿de acuerdo? Practiquemos la interculturalidad. ¿Qué cosa es interculturalidad? Ver al otro como igual. Yo puedo ser docente, observo un obrero, igualdad de derechos, pero con diferentes responsabilidades, ¿no? Interculturalidad. Un país multicultural, multiétnico, multilingüístico, debemos practicar la interculturalidad. Identidad. La identidad se construye. Si no sientes amor por lo nuestro, por nuestra música, por nuestras tradiciones, es porque en el contexto donde radicas no se promueve. La identidad se construye, jóvenes. Es consciente, continuo, permanente, sustentado en la conciencia nacional. Identidad, sentido de pertenencia. Soy peruano. Cuando siento sentido o cuando manifiesto sentido de pertenencia, cuando viajé a Brasil, comparo costumbres, tradiciones, ahí siento emoción que Perú tiene pues una cultura muy rica. Estamos en España, en México o en Estados Unidos. Ah, mi patria, sentido de pertenencia, ¿no? En una época, peruanos tuvimos problema económico, hiperinflación, salimos en masa, pues los peruanos estamos esparcidos a nivel mundial. Y cuando la selección peruana juega en Australia o Nueva Zelanda o en Japón o en Madrid o en Estados Unidos, hay presencia peruana. Y ahí cantas el himno con emoción, sentido de pertenencia. Y estando en el país no cantabas el himno nacional. Pero cuando sientes, cuando estamos en la parte externa. Y la comida, ¿por qué tenemos una variedad de comida? Porque es una mixtura. Mixtura es mestizo, es una mezcla. Hay comida de origen africana, origen europea, origen oriundo del país. Es una mezcla, mixtura, ¿no? Identidad cultural, étnica, histórica, étnica, social, sus componentes de identidad nacional. Se construye. Conclusión, se construye. La identidad se construye. ¿Ya? Identidad cultural es un proceso dinámico a partir del cual las personas comparten una cultura. Me siento identificado con la cultura de los Aymara. Me siento identificado con la cultura de los Asháninka. Me siento identificado, soy un quechua. Me autodefino como quechua. Autovaloración, soy perteneciente a ella y no tengo problema en decir que soy quechua. Ah, identidad cultural. Encierra, dice, un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual comparten rasgos culturales, idioma, lengua, costumbre, tradiciones, ¿no? Se construye a lo largo de todo un proceso de desarrollo del individuo. Se construye, ¿sí? La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que son propios y que ayudan a construir el futuro. ¿Ves? Muy bien, la identidad se construye. Te autodefines pertenecientes a una etnia, a una nación. La nación aymara, la nación quechua, ¿no? Etcétera. Diversidad cultural. La UNESCO plantea que la diversidad cultural es patrimonio común mundial de la humanidad.
la UNESCO determina que la diversidad cultural es patrimonio mundial de la humanidad. La UNESCO, un organismo de la ONU, trata de evitar que una lengua, una tradición desaparezca. La riqueza es preservar. Algunos peruanos por desconocimiento dicen, debemos impulsar en todo el espacio peruano solamente el idioma castellano. Que desaparezca el idioma quechua, el aymara, se empobrece, se pierde tradiciones, costumbres. La UNESCO dice preservar, difundir. Para la UNESCO, la diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad y fuente de desarrollo. Diversidad cultural en el Perú. ¿Cuántas lenguas originarias se habla en el espacio peruano? 48 lenguas originarias. 48 lenguas. Pregunta de examen. ¿Dónde se habla el mayor número de lenguas? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Dónde? ¿Dónde? En la selva. Y en la zona andina se hablan 4 lenguas. 48 lenguas originarias. Diversidad étnica. En todo el espacio peruano tenemos 55 pueblos originarios. Originarios. Los que radicamos en la costa, que los que somos mestizos, no somos originarios. ¿Ah? El originario es Guamán Anco, el originario. Quispe Mamani es el originario. Nosotros somos mestizos. ¿Ya? Hay 55 pueblos originarios. Organizados, respondes, en comunidades campesinas, los que viven en la zona andina, y en comunidades nativas, los que radican en la Amazonía. Nativas Amazonía, campesinas, zona rural andina. Ya está, en la zona andina. Hay 55 pueblos originarios. Un derecho fundamental. Los derechos fundamentales, artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Quiere decir que un representante del pueblo originario, si va a ser juzgado, está procesado, solicita, así marca, solicita un policía quechua hablante o que hable su lengua originaria. Un juez, un abogado que hable su lengua originaria. Es un derecho fundamental. ¿Ya? El distrito, según el último censo, donde predominan mayor porcentaje de quechua hablantes, es el distrito más poblado del Perú, conocido con el nombre de San Juan de Lurigancho. Quechua hablantes, ¿ya? Del país. Muy bien. Factores. La geografía, variedad de climas, paisajes, ya está. Otros factores, presencia de culturas originarias, encuentro con la cultura europea. Claro, ah, cuando llegan los españoles había una civilización. Los europeos traen su cultura. La presencia africana también. La presencia de los judíos también incrementa. La inmigración va a incrementar pues la diversidad. El mestizaje, el sincretismo, somos mestizos, ¿no? Transformar, dice, por ejemplo, desde la década del 70, el hombre sale del campo y se dirige a la ciudad. Migración del campo a la ciudad. El hombre del campo viene con su lengua, con sus costumbres, tradiciones. ¿Sí? Influencia, en la actualidad, influencia del mundo, a través de redes. Estamos en un mundo globalizado. En una oportunidad fuimos a la ciudad de Huaraz, de Yungay, y en la ciudad de Yungay, un grupo de jóvenes
con su guitarra cantando en quechua su música originaria. Pasó 7 años, llegamos al mismo lugar, llegó la presencia de medios de comunicación, se transformó radicalmente. Entonces, mayor desarrollo tecnológico se reduce. Estamos en un mundo globalizado. ¿Sí? Así es. Las etnias amazónicas se agrupan en comunidades. 1786 comunidades nativas. Viven en ceja de selva, posiblemente en la selva alta o selva baja. Comunidades nativas. Las comunidades nativas, marcas así, son personas jurídicas. Son personas jurídicas. Comunidad nativa ayánica, comunidad nativa ceja, comunidad nativa machiguenga. Son personas jurídicas. Tienen vínculo entre ellos por su lengua, caracteres culturales. Por ejemplo, un selvático oriundo del Perú tiene piel canela, esbelto, ¿no? Y que se diferencia del quechua, del aymara, ¿no? Con de repente pómulos salientes, nariz puntiagudo. Tenemos rasgos en común. Compartimos no existe propiedad privada de la tierra comunal. No existe. Muy bien, las comunidades nativas más representativas en nuestro territorio, los ayánicas con tilde. Después de los ayánicas, Wajún, los Shipibo con Ibo, los Shawi, ¿ya? El ayánin, que es el que tiene mayor número de representantes en la Amazonía. Luego los Aguajún. Ellos reducían cabezas de sus enemigos, ¿no? Los Aguajún, pueblo guerrero. Etnias andinas. Los quechuas, los aymara, los jacaru en la serranía limeña, arus en Puno, se agrupan en comunidades campesinas, también son personas jurídicas, por ley de comunidades campesinas, son personas jurídicas. Vínculo ancestral, propiedad comunal de la tierra, no hay una propiedad individual, la tierra es comunal. Trabajo comunal, la minca, Aini. Se preserva esa forma de trabajo de la época pre-inca e inca en las comunidades campesinas, ¿no? Diversidad lingüística. En el país, jóvenes, se habla 48 lenguas originarias. 48 lenguas originarias son 4 andinas. Mira, el quechua, pregunta exámenes, es el que tiene mayor número de habitantes. San Marcos no va a plantear cuántos millones. No, no, no. Mayor número de habitantes son los quechuas. Y los quechuas, por ejemplo, se formuló pregunta a un jovencito que sus padres radicaban en Ica. Su apellido era Rodríguez Quispe. Y se planteó, el apellido Quispe, ¿de qué son es? Y él respondió, es de Ica. ¿Y tu abuelo? De Ica. La pregunta es no, ¿es de Ayacucho o de Cusco o de Puno? Pero entonces llegas a la conclusión, los representantes de la nación quechua pierden identidad, ¿sí? Los aymaras contraen matrimonio entre aymaras, ¿sí? Jacaru, la lengua jacaru, en yauyos, ¿sí? Ya y alfabeto, no va a desaparecer la lengua jacaru, ni la lengua cauqui, ¿sí? Hay 4
lenguas originarias en yauyos, Hakaru y Cauqui? ¿Ya? Me parece que es una pregunta. Y 44 amazónicas. Según el último censo, más de 4 millones manifestó que tiene por lengua madre no al castellano, sino puede ser quechua, aymara, jacaru, cauqui, ceja, machiguenga, ¿no? Conibo, aguajún, pero el mayor número corresponde a los quechuas y número 2, aymaras. Los aymaras de Perú, aymaras de Bolivia, aymaras de Chile, tienen por objetivo formar nación o estado aymara. ¿Verdad? Pensamiento de repente que tienen algunos de separarse del territorio. Para que eso no ocurra, tratemos como igual, que tengan oportunidades para desarrollarse, ¿sí? Lenguas nativas más habladas. De la Amazonía, en todo el Perú es quechua, aymara, ayánica, aguajún, shipibo. Quechua, aymara, ayánica, aguajún. Ya está. Hay 19 familias lingüísticas, 17 amazónicas y 2 andinas. 19 familias lingüísticas. Las lenguas originarias en la Constitución. Artículo 2, inciso 19. Toda persona, o sea, peruano, tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Por lo tanto, si tiene problemas, tiene el derecho de solicitar un intérprete, porque tiene mayor fluidez en comunicarse en su lengua madre. ¿Sí? Artículo 17. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Fomenta educación bilingüe. Profesores bilingües. Profesores quechuahablantes que hablen el castellano y la lengua quechua. Pero si contratamos un profesor costeño que solamente habla la lengua española, llega a una zona ayánica, una zona guajún, va a explicar lo que se ha preparado en una universidad. Termina de explicar evaluación. ¿Qué han entendido? Nadie responde. De repente un alumno, dos. ¿Por qué? Porque el tema se explicó en castellano. Entonces, un experimento. Contrataron a un profesor bilingüe. Explicó el mismo tema en su lengua madre. Y los chicos levantaban la mano para responder. Entonces, el Estado fomenta la educación bilingüe. ¿Ya? Muy bien. Respeto a la diversidad cultural. Responde que la UNESCO plantea que la diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad. Nada más. Esto es pregunta. Es una pregunta del boletín. Es una pregunta. Tenemos que asimilar y diferenciar. ¿Qué cosa es pluriculturalidad? Realidad social. Hace referencia a la coexistencia en un mismo lugar. 2023. Hay quechuas, hay aymaras, afrodescendientes, ¿no? Coexisten en nuestro territorio. Pero existe comunicación entre un quechua y un aymara, de repente no. Coexiste en el 2023. Los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos, no necesariamente hay relaciones de intercambio, esa es pluriculturalidad. La palabra interculturalidad es interacción, convivir en armonía, en respeto al otro grupo que practica una lengua, tradición o costumbre. Un afroperuano que compartimos de repente el piso de un condominio, en su fiesta, vecino, por favor, es mi cumpleaños, hemos preparado la sopa seca, es comida de mi zona, de mis padres, por favor, a compartir. Y el aymara, el quechua, o aguajún, debe
consumir en respeto a su cultura, ¿no? Y si el quechua prepara una pachamanca o un selvático con su masato, pues tenemos que consumir la comida amazónica, ver al otro como igual. Esta es la palabra clave de interculturalidad. Esta es la palabra clave de interculturalidad, ver al otro como igual, de manera horizontal. Y el Ministerio de Educación fomenta el enfoque intercultural, fortalece la capacidad de gestión de un Estado intercultural, reconocimiento positivo de la diversidad. Es positivo la diversidad lingüística, cultural, es positivo, no es negativo. Cuando no se analiza, pensamos que es negativo. La riqueza está en la diversidad cultural. Eliminar toda forma de discriminación. Pero los últimos meses afloró la discriminación, afloró con fuerza, y eso tenemos que combatir. La discriminación es caldo de cultivo de la violencia. Inclusión social. Los pueblos amazónicos andinos tienen igualdad de derechos, responsabilidades. Tienen igualdad de los afrodescendientes. Tienen los mismos derechos que el costeño, el andino y el amazónico. Listo, chicos. Me ganó el tiempo. Número 1, casita, casa. Número 2, enano, enano. 3, avión, avión, ¿no? ¿Sí? 4, ¿qué clave marcan, chicos? 4. ¿Cuál es la clave de la pregunta 4? La pregunta es respecto a lo último, la pluriculturalidad. No es a la interculturalidad, sino a la pluriculturalidad. ¿Cuál es la clave? La B. Correcto, muy bien. Me voy tranquilo. Listo, esa es la clave, chicos. Clave B. ¿Listo? Nos vemos la siguiente clase. Han participado correctamente. Ya, chicos, nos vemos. Listo, nos vemos. Chao, chao.